Los talentos naturales, tanto personas espirituales como no sean espirituales, todos tienen talentos, ¿sí? Tienen talentos que les llaman habilidades naturales, hay quienes tienen el talento para la música, para el atletismo, los deportes, habilidades para las matemáticas, ¿sí? Esos los talentos los tienen todos, todos, ¿sí? Ahora, las personas espirituales tienen dones y saben que es un regalo divino. Entonces, ahí la diferencia, ¿sí? Ahora bien, en contraste, los talentos se pueden perder. Una persona puede perder su habilidad para cantar a medida que va envejeciendo y va perdiendo la voz. Un atleta evidentemente puede perder su capacidad de correr a velocidad a medida que va envejeciendo, ¿sí? La capacidad motriz merma y con ello ese talento. Pero los dones es al contrario. Un don se te entrega, por decirlo así, en pequeño, para que tú lo vayas desarrollando. Y no tiene que ver con tu capacidad motriz, tiene que ver con el uso que le des. Es como hacer ejercicio. Entre más ejercicio hagas, o entre más hagas una actividad, te vuelves más diestro en esa actividad. Pues el don espiritual, no importa que vayas envejeciendo, entre más lo hayas usado, más se va a engrandecer, ¿sí? O sea, para que me entiendas, un talento es el resultado de la genética de nacimiento o del entrenamiento que tengas diario, mientras que un don espiritual es el resultado del poder bajado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, anoté unas citas de la Biblia para respaldar esto. Mira, dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Esto es en Hechos, capítulo 19, versículo 6. Ahora, en Corintios, capítulo 12, versículo 7 dice, los dones, dice que los dones espirituales son otorgados para edificar a otros, no a uno mismo. Y Juan, capítulo 3, versículo 27 dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado por el cielo. Y aquí recuerdo una frase del arcángel Metatrón. Ningún don es entregado sin la autorización del Padre. Esto quiere decir que el Padre va a autorizar que se te dé un don. Así puede haber en México 50 millones de Maris, de Marías, pero el don que es para ti, no hay error. Allá arriba no te conocen por tu nombre terrestre, sino por una vibración, con una frecuencia de energía. Pues esa frecuencia es única. Entonces, cuando un don es para ti, pues se te entrega a ti. ¿Sí? Y por último, Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11 menciona los dones espirituales en Romanos versículo 12 capítulo 6 y en Efesios versículo 4 capítulo 7 menciona los dones espirituales que había en esa época que se registraron. Hay algo muy importante que debes de tomar en cuenta. Los dones han evolucionado. Acorde a cómo la humanidad ha ido evolucionando, también los dones. En aquellos registros que se tienen, tenemos, por ejemplo, el don de la sabiduría, ¿sí? Y este don de la sabiduría va más allá de lo que es la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Por qué? Porque hay dones que son palabras, ¿sí? El hablar con elocuencia, el transmitir un mensaje, o hay otros que son de meter acción. Por eso es en cuanto a lo que se diga o hacer en una situación específica de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay otro don que era el del conocimiento, saber recibir la revelación de algo sobre una persona, una situación, sin haber recibido la información previamente, o sea, sin conocer a la persona, le puedes dar esa revelación. Y aquí
te voy a hacer un paréntesis. Hay que diferenciar bien en lo que es revelación y es profecía. Revelación es un mensaje que quiere Dios que sepa la humanidad. En cuanto a una persona, una situación, una revelación es una advertencia. Es algo que puede pasar si no tomamos conciencia. Por ejemplo, una persona puede tener una revelación de qué es lo que va a pasar si seguimos ensuciando los mares, los ríos con desechos tóxicos. Si seguimos con eso, evidentemente va a llegar una catástrofe que nos va a pegar a todos. Eso sería una revelación. Y una profecía es algo que ya dijo Dios que se va a hacer o que va a ocurrir. Es decir, ahí, aunque hagamos lo que hagamos, si es profecía, se va a cumplir. ¿Sí? También hay otro don que sí mencionan aquí en los pasajes de la Biblia, que es la fe, la confianza total en la promesa de Dios o que Dios va a hacer todo lo que le pidamos, aunque las circunstancias sean adversas. Pero esto viene más de atrás. Esto viene, este don de la fe, fíjate, fue un don enseñado, ¿sí? Esto viene desde la época de Noé. Cuando Noé fue en el arca, solamente se salvaron 8 personas, Noé, sus 3 hijos y sus 4 esposas. Entonces, cuando ya aparece la paloma con la ramita de olivo, quería decir que ya podían desembarcar, desembarcan, aparece el arco iris, que es el pacto de Dios con el hombre, y se van a encargar de repoblar la tierra. Entonces, Dios manda a un arcángel muy poderoso que aquí en la tierra encarna y toma el nombre de Melquisedec. Melquisedec siempre se presentó como sacerdote de El Elión, o sea, uno de los nombres de Dios. Y él fue rey de Salem. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Y él comienza a enseñar muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Y uno de esos conocimientos fue hacerle entender al ser humano que todo lo que él imaginara, todo lo que él visualizara con su mente, si confiaba en Dios, era posible materializar. Ese fue el don de la fe. Pero te digo, viene desde aquella época del diluvio. También, evidentemente, las escrituras nos mencionan el don de sanidad, que no es el mismo que el don de sanar. El don de sanidad es cuando hacían oraciones por las personas que estaban enfermas física o emocionalmente. ¿Sí? Entonces bajaban luz y podían actuar a distancia. ¿Sí? Propiamente ya el don de sanación es cuando tú trabajas de manera presencial con la persona. Y el don de sanación es igual ahorita que en la antigüedad. Nadie sana a nadie. Hay personas que son el canal para que el paciente, la persona que está recibiendo esa energía, encuentre energéticamente la manera de poder poner orden a algo que está desordenado, que nosotros conocemos como enfermedad. ¿Sí? Igual que ahorita en la antigüedad, la mayoría de las enfermedades era por cuestión emocional, no tanto por cuestión patológica, declarado como una enfermedad. No, sino que también se podía hacer. Entonces, también había esos dones, ¿sí? Otro don que tenían también, sí, los dones los tenían unos cuantos, pues había uno que era más restringido, que era el poder milagroso. Y eso es algo muy delicado. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la suspensión temporal de una ley de la naturaleza. Entonces ahí tenemos esos maravillosos milagros como los que hizo Yeshua, ¿no? De poner a caminar a alguien, de hacer ver ciegos. Es un manejo de energía, porque todos los milagros tienen que ver con física cuántica. Es un manejo de energía, de bajar códigos de luz, interactuar a manera biológica, podríamos decir que hasta haciendo una ingeniería genética dentro de los órganos de las personas para que lograran esa sanación,
¿sí? También tenían el don de discernir entre espíritus, la capacidad de ver si el ser que quería entrar en una persona para canalizarlo era de luz o era de oscuridad. En aquella época había muchas posesiones de energías densas, pero quienes tenían el don de espíritus, de discernir entre espíritus, ellos podían saber si era un ser de luz que quería dar un mensaje o quería ser un ente de oscuridad que quería poseer un cuerpo, ¿sí? Otro de los dones que había en ese entonces era el de hablar en diversas lenguas, la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar un mensaje, ¿sí? También hay un don de lenguas angélicas, de entender el lenguaje de los ángeles que se llama Malaquín, ¿sí? Entonces, ese también era un don. Y aparte del de hablar diversas lenguas, había el don de interpretar lenguas, poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en una lengua que el intérprete desconocía totalmente y comprender perfectamente bien qué es lo que decía o qué es lo que se quería transmitir. También se tenía el don de la enseñanza, pues que la habilidad especial para transmitir eh, un mensaje, ¿sí? Y también había otro don ya más, tenía más que ver con el cristianismo, que era el don de poder evangelizar, compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras o el mensaje que dejó propiamente Jesús, llevarlos. Ese era también, no cualquiera, o sea, ponte a imaginar en aquella época, no cualquiera podría hacer eso, por muy buen comunicador que fuera. Sí había que tener un don, ese era el don del evangelismo, ¿sí? También tenían el don de, de servir a otros, el don del ser altruista, que era esa sensibilidad especial para detectar las necesidades de los demás. O sea, ponerse en lugar del otro, de ser empáticos y de hacer lo posible, pues ayudarles con la carga. Después tenemos un don que en ese entonces era el de administración, saber organizar cosas, actividades, planeación a corto, mediano, largo plazo, que con el paso del tiempo pues se convirtió en una carrera de administración de empresas, ¿no? Y hay un don muy curioso, fíjate, eh, hay un don que se les daba a las personas que era el don del ánimo, ¿sí? ¿Sí? O sea, de tener esa capacidad de poder transmitir palabras de motivación, palabras de ánimo en el momento preciso, ¿sí? Ahorita ya hay muchos oradores, terapeutas, coach de vida que ya tienen ese don, ¿no? Las pláticas motivacionales son un ejemplo de eso. Pero en aquella época, pues era todo un don, era una rareza, ¿sí? Y otro de los dones que no podemos olvidar, que está vigente hasta hoy, es el de la generosidad. ¿Sí? Era socorrer a los necesitados. Y las personas que tienen un don y lo comparten, ciertamente lo disfrutan. Pero hay algo muy especial, y tú no me dejarás mentir. ¿Qué pasa cuando tú le regalas algo a alguien? Ciertamente hay un placer muy grande cuando tú das. El ver la carita de la persona que le estás aliviando la carga, que le estás ayudando, que está recibiendo esa ayuda, no tiene precio. Pues igual, en ese entonces había quienes daban de generosidad, compartiendo recursos, pero no solamente monetarios, podría ser alimento, tiempo, estudio, conocimiento, y pues era lo importante, compartir todo esto con aquellas personas que sufrían, con aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. También había dones de liderazgo y dirección. Y es curiosamente que ese conocimiento de estar al frente de un grupo de gente, de dirigir una empresa, un monasterio, ese tipo de organización, con el paso del tiempo, dio tan buenos resultados que comenzaron a hacer estudios, se comenzaron a documentar y llegaron a hacer ya carreras universitarias.
¿sí? Y todos esos dones, también había uno muy especial que menciona la Biblia, que es el de mostrar compasión, es el de mostrar amor, misericordia genuina por los necesitados y poderse identificar con ellos. Eso es un don mucho, muy especial. Y afortunadamente se ha, se ha hecho ha proliferado. Y hay personas que ya lo reciben sin necesidad de creer en algún dogma religioso. Hay personas que se consideran ateos y que no creen en nada más que en sí mismos, pero también está demostrado que ellos también muestran compasión ante situaciones que pueden tener personas. ¿Sí? Y todos estos dones, así como fue evolucionando la vida humana, la tecnología, la manera en que cómo nos interactuamos entre nosotros mismos, también han evolucionado y ahora se convierten en trabajadores de la luz. Los nuevos dones ya no, que sí son espirituales, pero ya no son como vistos como en la antigüedad, sino acorde a nuestra época, también hay dones. Y ahora quienes son los portadores se les llama trabajadores de la luz. Y vamos a hablar de esto en un momento. Vamos primero a un comercial y ya te hablo de trabajadores de la luz. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por la espera, amigos. Antes de hablarte de los tipos de los trabajadores de luz, te voy a hablar de las capacidades dormidas. La mayoría de nosotros tenemos capacidades dormidas. Pero, ¿qué es una capacidad dormida? Fíjate bien, una capacidad dormida es un don que recibiste en vidas anteriores, en vidas pasadas, pero que por mal uso, abuso o estar trabajando en el egoísmo solamente para ti con ese don, se te bloqueó en esta. A medida de que tú tengas un mayor desarrollo de conciencia, que ya tengas una conciencia de lo que es ocupar una capacidad, puedes hablar con los ángeles, puedes hablar, por ejemplo, con Arcángel Gabriel, con Arcángel Metatrón, puedes hablar incluso con el Espíritu Santo y decirles que ya estás consciente, perdón, que ya estás consciente de que puedes utilizar esa capacidad dormida y ponerla al servicio de los demás, porque un don es una herramienta de trabajo, no es un souvenir. Entonces, puede suceder el milagro, puede ser que si ya estás listo, se te vayan abriendo nuevamente las capacidades dormidas, vayan despertando y te vas a sorprender de todo lo que puedes hacer, ¿sí?
Siempre se ha mencionado que los dones los entrega el Espíritu Santo en su esencia más pura, que se llama Ruach HaKodesh. Es la esencia más pura del Espíritu Santo. Y es lo que bajaba cuando los apóstoles, por ejemplo, hacían imposición de manos. Entonces bajaba el Ruach HaKodesh. De hecho, el mismo Yeshua, Jesús, al momento en que puso la imposición de manos en los apóstoles para abrir sus dones, bajó la esencia pura de Ruach HaKodesh. Bueno, entonces es la manera como tú puedes pedir que se te despierten las capacidades dormidas y te vas a sorprender de todo lo que vas a poder hacer con calma, poco a poco. Es como las veces que tú estás mucho tiempo sentado, acostado, te paras y hay como que te duele un poco el cuerpo, bueno, pues poquito a poquito, porque es una capacidad que estaba dormida. Ahora, ¿quieres recibir dones? Pues tienes que trabajar mucho. Si quieres recibir nuevos dones espirituales, aparte de hacer tu servicio espiritual, y por servicio espiritual no me refiero a la religión, o sea, esto va más allá de las religiones, ¿no? O sea, es muy respetable que tengas tu religión y qué bueno, las religiones son bonitas, lo que no es tan bonito, pues es quienes las dirigen, pero bueno, fuera de ese paréntesis, en la espiritualidad, que es tu conexión directa con el ser divino, ser superior, eh, Dios, Hashem, el gran espíritu, como le quieras llamar, en esa conexión sin intermediarios. Si tú quieres pedir un don espiritual, tienes que demostrar que estás listo para utilizarlo. Y el primer paso es trabajar con tu niño interior. ¿Por qué? Escucha bien, un don espiritual jamás te va a dar en tu yo adulto. En ese adulto que juzga, que critica, que envidia, que de todo se queja, no puedes, no hay conexión. Tiene que ser en la pureza e inocencia de un niño, de esa niña que se maravilla cuando ven nacer un pollito de un huevo y dice, ¡wow! De ese niño que ve como de un botoncito nace una flor y es capaz de expresar, ¡wow! En la pureza e inocencia de ese niño es cuando vas a poder hacer receptor, ser receptor de un don espiritual. Ya sea que te lo entregue Arcángel Gabriel, que es el mensajero, que te lo entregue Metatrón, que es el rey de todos los arcángeles, que tengas la dicha de que baje la luz de Ruach HaKodesh, que es la esencia del Espíritu Santo. Entonces, sí, y debes estar en el compromiso de autosanarte, porque no puede ser que tú pidas un don de sanación cuando tú ni siquiera has tomado ningún tipo de terapia. Cerrar las heridas del niño es un buen principio. Sí, puedes ir con un psicólogo, con un terapeuta y empezar a trabajar en ello. Tú no eres culpable de las heridas que recibiste de niño, no lo eres, créeme, pero sí eres responsable como adulto de trabajar en esa sanación porque ni tu esposa, ni tus hijos, o la mujer que vaya a ser tu esposa y quienes van a ser tus hijos, no tienen la culpa de todo lo que te ocurrió a ti de niño. Entonces, el empezar a trabajar con uno mismo es un buen principio, es un acto de amor, que te voltees a ver y hagas todo lo posible por sanarte. Entonces, sí, ya podrías recibir, por ejemplo, un don. Si no, imagínate enfermos sanando enfermos, ciegos guiando ciegos. No, tiene que haber coherencia. ¿Quieres ser terapeuta? ¿Quieres un don de sanación, por ejemplo, por decir uno de muchos? Pues tienes que estar sano, física, mental, emocionalmente. ¿De acuerdo? Y una vez que recibo el don, ¿qué hago? Te repito nuevamente, es una herramienta de trabajo, no es un souvenir, es una herramienta al servicio de los demás. Pero ese servicio a los demás tiene que ir con un permiso. Tienes que pedir permiso para poder trabajar con una persona, con un alma. No puedes llegar así. ¿Por qué? Muchas personas en su registro akáshico hicieron el acuerdo. Si no me entra la espiritualidad, mándame a la maestra enfermedad. Entonces hay quienes lo pidieron, pasar por una enfermedad terrible para tomar conciencia
Y bien es sabido que muchas personas, después de sufrir un accidente, de perder un miembro, un órgano, después de perder muchas cosas, les entra la espiritualidad. Fue un acuerdo de almas, un acuerdo. ¿Sabes qué? Si no entiendo, mándame a la maestra enfermedad, mándame a la maestra calamidad. En esos casos, si ya fue por acuerdo, no puedes intervenir para hacer una sanación. No te puedes brincar el permiso. Los ojo con eso, o sea, no es nada más de decir tengo un don. Hay una serie de factores que tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Tú no puedes trabajar energía con otra persona si estás enojado, si estás triste, si estás deprimido. Tu vibración tiene que ser alta, tienes que estar bien, tranquilo. Si estás en un estado de euforia, bien jubiloso, bien contento, también tienes que hacer ejercicio de respiración, dejar que se te baje tanta risa, tanto convivio, que para ir vibrando, tener una vibración estable. Recuerda que tanto el enojo como la alegría tienen picos muy altos. Entonces tienes que estabilizar tu energía para poder trabajar con la gente. Es manejo de energía, es física cuántica, ¿sí? El trabajar con la energía, con la sanación, es alterar los electrones que están trabajando dentro de un cuerpo físico y tus electrones que estás bajando, integrarlos para que se haga una unión en armonía y la vibración pueda ser compatible, se puedan compaginar. Eso a grandes rasgos sería explicarte una sanación, pero tiene que ver con dos energías, la tuya, la del paciente y la luz divina que va bajando, que también es energía. Entonces, si entiende esto, ¿quieres un don? Paga el precio. Primero trabaja en ti y debes de tener un deseo altruista de ayudar a los demás. ¿Ok? Supongamos que ya recibiste un don espiritual. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Pídele a Dios, a los ángeles que te lleven con las personas indicadas, que te van a empezar a ayudar a desarrollar tu don. Sí, eso requiere mucho estudio también. Sí, cierto conocimiento que no, a veces no es intuitivo, a veces tienes que saber varias cosas, cómo se maneja la energía, qué es una vibración, qué es una enfermedad. O sea, son conceptos que vas a ir aprendiendo poco a poco, pero te repito, hay muchos tipos de dones. Mira, de los trabajadores de la luz hay muchos tipos, pero por ejemplo, hay unos trabajadores de la luz que trabajan con las rejillas del planeta y trabajan con los portales, ¿sí? Estos trabajadores de la luz están trabajando con las rejillas en el planeta, ¿sí? Y esas podrían ser desde las rejillas que tiene el corazón humano, que hace que podamos conectar con otros corazones y con todos los todos los seres humanos que ya están despiertos, como podrían ser las rejillas de la Tierra, ¿sí? Esa rejilla que está rodeando la Tierra, también pueden trabajar con ellos y bajan y suben luz, ¿sí? Entonces, estos trabajadores, el tiempo que están trabajando, están en esa conexión, en la conciencia de que están alimentando tanto a la tierra como a la rejilla, ¿sí? También hay unos dones o unas personas trabajadoras de la luz más bien, que son los guardianes de la luz divina. Y estos son trabajadores de la luz cuya misión es encarnar a la luz. Ellos se encargan de bajar luz, sobre todo cuando hay una situación de caos. Ellos bajan para subir la frecuencia vibratoria de personas o lugares, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es bajar la luz para que haya menos densidad en situaciones caóticas, en situaciones de riesgo, en desastres naturales, con víctimas, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Japón, que un terremoto. Entonces, ellos son los guardianes de la luz divina, se encargan de bajar la luz a esas situaciones de caos.
También están los transmutadores. ¿Qué es transmutar? Transmutar es cambiar lo incorrecto por lo correcto, el error por el acierto, ¿sí? Entonces, estos trabajadores son muy especiales porque son personas, son gentes que se tienen que sumergir dentro de la negatividad de las situaciones que haya para transmutarlo y soltarlos. Y esto se hace, la función del transmutador es devolver la neutralidad divina, energéticamente hablando, para que todo vuelva a estar en armonía. Esto no es tan fácil, chicos. Son personas que en medio de un caos hacen oración, tienen un nivel de concentración muy alto, porque no necesitan cerrar los ojos y ponerse flores de loto. No, estos trabajadores pueden bajar la luz en fa y pueden estar meditando en medio de un caos, en medio de situaciones adversas y lo pueden hacer ya con los ojos abiertos. Ya son multifunciones, pueden estar haciendo cosas mientras se conectan y bajan esa luz, ¿sí? Entonces, no solamente trabajan la energía para transmutar en eventos de caos, sino también hay trabajadores de luz que transmutan las líneas ancestrales. Toda una línea ancestral que está llena de ticún o de deudas kármicas, lo pueden trabajar. Entonces, ellos, en una generación de ancestros, pueden liberar karma, pueden liberar ancestros, trabajan con la energía masculina, con la energía femenina y hacen un trabajo en base a espirales de plata para poder seguir al transgeneracional y eso es algo hermoso, es un trabajo muy bonito, pero no cualquiera lo hace, ¿sí? El más común de los dones, bueno, de los trabajadores de la luz, pues es el sanador, que prácticamente todos tenemos un sanador potencial adentro, ¿sí? Entonces, la función del sanador es ser un canal de energía para que el propio paciente sane. O sea, no hay de que uno sana, otro, no, no. O sea, baja el canal, pone la energía y es el acompañamiento para que el paciente vaya reencontrando una armonía, todo aquello que estaba en un orden divino y que hubo un caos, un cortocircuito, volver a reparar esa línea energética, por ejemplo, los chakras, volver a alinear los chakras, para que la persona pueda retornar a esa salud, a su cuerpo. Pero no nada más trabajan con personas. Un sanador, en todo sentido de la palabra, trabaja también con animales, trabaja con plantas, ¿sí? Recordando que la sanación en una persona puede ser mental, puede ser emocional, puede ser física o puede ser del alma, ¿sí? O sea, no hay sanación espiritual, el espíritu es perfecto, es divino, está arriba, no necesita ninguna corrección y no se enferma. Lo que sí, el alma, esa sí se puede enfermar, la peor enfermedad del alma pues, es la depresión, la tristeza. Bueno, el alma sí necesita sanación, el espíritu no. O sea, hay muchas modalidades diferentes. Ajá. Ahora, volvemos a lo mismo. Si eres un sanador, parte de tu propósito como trabajador de la luz es escuchar tu voz interior, ¿sí? Y no puedes dar servicio si no estás bien. El trabajo de sanación empieza por ti mismo, ¿sí? Así es que sanador, sánate a ti mismo antes de dar servicio, ¿sí? Eleva tu vibración, enfrenta tu oscuridad, que esa es una de las principales funciones de un sanador, enfrentarte a tu oscuridad. La oscuridad no se rechaza, se acepta. Necesitamos de la oscuridad porque si no tenemos oscuridad, ¿cómo vamos a encontrar la luz? Bueno, hay que trabajar con eso. Y muchos monstruos que vienen desde nuestra infancia, hay que trabajar con todo eso. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos también como trabajadores de la luz a los videntes, a los psíquicos, a los clarividentes. Estos son trabajadores de la luz que pues trabajan mucho con su tercer ojo porque lo tienen muy abierto y ya tienen esa visión psíquica para ver más allá del mundo físico,
¿sí? Más allá del velo de la ilusión, más allá de lo que es esta Matrix. Y este don de ver, pues puede tener muchas formas. Pueden ofrecer lecturas, eh, que podría ser tarot, pero tarot terapéutico, no tarot adivinatorio, ¿sí? No se trata de que adivinen, no. Se trata de personas que realmente tienen esa capacidad de poder ver, ¿sí? Entonces, esas personas también pueden ver el campo áurico y determinar, o más bien, ver cuando una persona aparentemente sana necesita un trabajo energético, una sanación preventiva. Recuerda que la sanación preventiva es cuando estás bien para que sigas bien por más tiempo. Y la correctiva es cuando ya tienes un malestar, ¿correcto? Entonces, esas personas también pueden ver a través de los objetos. Pueden tomar un objeto y te pueden decir cosas del pasado. Son personas que fluyen en energía, que pueden pasar fácilmente a cuarta o a quinta dimensión, y en quinta dimensión se convierten en observadores. Y en observadores se ve todo el panorama, se ve pasado, presente y futuro, y ahí te pueden decir qué es lo que está pasando o qué es lo que tienes que trabajar, porque esa es la función del verdadero trabajador de la luz. No es un adivinador, ¿no? Nadie te puede adivinar nada, no te va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que trabajar esto, esto y esto para evitar eventos que pudieran llegar. No te está adivinando nada, pero te está diciendo que es lo que tienes que trabajar, ¿sí? De aquí se deriva también otro trabajador de luz que se llaman los portadores del patrón divino. Todos tenemos un patrón divino. Eso que te quede claro. ¿Sí? Tenemos una plantilla energética que, que tiene que ver con tu yo superior, con tu yo que está completamente despierto. ¿Sí? Pero hay unos trabajadores de luz que tienen este patrón para sintonizarse activamente y recuperar códigos de luz, códigos de información que se han estado perdiendo. Entonces, ¿para qué se recuperan los códigos? Para poder armar paquetes y poderlos compartir con las personas, ¿sí? Trabajan con códigos y también ellos son importantes porque tanto pueden bajar información de la rejilla como pueden subirla. Entonces, ese tipo de trabajadores, pues trabajan mucho, o sea, no tienen un horario definitivo para trabajar, pero cuando se entregan totalmente, ¿sí? Hay otro tipo de trabajadores de luz que se les llama los soñadores, que son los que reciben información a través de los sueños. Sabemos que en los sueños nosotros tenemos un viaje astral donde subimos a mundos superiores, a planos dimensionales superiores, y donde subimos al árbol de la vida para bajar información del alma. La cuestión con esos trabajadores de la luz es que deben de ser muy conscientes de lo que están recibiendo. Una manera en la que el alma va a trabajar, porque los soñadores no nada más es cuando duermen, sino que pueden ser meditaciones profundas. Cuando la persona baja, toda la información la recibe por su cerebro derecho, que nada más trabaja con intuición. En el momento en que baja o despierta la persona, lo pasa al cerebro izquierdo y comienza a razonar. Una manera muy extraordinaria de trabajar, de poder subir esa frecuencia espiritual, es cuando tú platicas lo que viste allá arriba. Generalmente no hay palabras para describir lo que ves. Perdón, porque para que tú puedas describirme algo, necesitas tener un concepto, conceptualizarlo. Y si no tienes un concepto porque es algo que nunca has visto, vas a tener ese problema. ¿Sí? Ahora, si tú lo cuentas, estás haciendo trabajar ambos lóbulos cerebrales, estás en una armonía, ¿sí? Estás tratando de llegar a una interpretación fidedigna. En el caso de los sueños, tienes que fijarte a quién se lo platicas para que no haya una interpretación. Acuérdate que los sueños los puedes interpretar de varias maneras. Puede ser desde la tradición, si tú estás por ejemplo,
con la tradición ancestral, pues puedes interpretarlo desde ahí. Se puede interpretar desde la psicología, se puede interpretar desde la Kabbalah. O sea, hay muchas maneras de interpretar el sueño. Solamente tienes que tener en cuenta, o la práctica misma te va a decir con quién debes de compartir esa información para que no sea tergiversada y puedas entender bien el mensaje que estás recibiendo. ¿Sí? Hay tanto tipo de sueño que, híjole, ¿sí? No acabaríamos, seremos una clase de interpretación de sueños, ¿de acuerdo? Están otros tipos de trabajadores de luz, se les llama Shelia, mensajero, ¿sí? Es un trabajador de la luz que recibe guía, que recibe información, recibe mensajes de la divinidad, de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, de seres de luz y hasta de hermanos galácticos, ¿sí? Entonces, esa persona, tiene como misión compartir los mensajes por cualquier medio, incluso sin uso de la tecnología, que generalmente ya se hace uso de la tecnología, y ocupa esos medios para dar el mensaje que pudo recibir hasta del Espíritu Santo, ¿sí? Hace un servicio a la humanidad, sobre todo aquellos que están en el proceso de despertar. Pero la labor del mensajero no es fácil, y como bien lo dijo Jesús, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Y lamentablemente, y te lo digo con conocimiento de causa, son pocos los que escuchan al mensajero. Pero así es la chamba, así lo pediste, vive con eso. Y lejos de que se te baje la pila, al contrario, si son pocos, pues síguele dando. Y no importa cuántos sean, con uno que reciba el mensaje, que lo asimile y que concilie con Dios, con eso, la labor valdrá la pena, ¿sí? Hay otros trabajadores de luz que son los trabajadores del patrón divino. Son los que están involucrados en entregar luz para que haya cambios positivos en la Tierra. Ellos se encargan de bajar energía de luz y mandarla a los lugares donde hay caos, ¿sí? Para tratar de convertir ese caos, ese conflicto, en una situación positiva. Ya no digamos que en un conflicto armado sean amigos, pero sí que haya una tregua, que haya paz, que no haya tantas víctimas. Es una labor titánica, es increíble, ¿sí? Y este tipo de trabajadores de la luz también los llevan a trabajar cuando hay desastres naturales. Se los llevan en sueños y trabajan. Y créemelo, no es de extrañarse que si tú eres de esos trabajadores de la luz que te llevan cuando hay una área de caos, no es de extrañarse que el otro día te levantes adolorido. Hay quienes han somatizado cosas en su cuerpo, que han tenido un rasponcito de codos en las rodillas. Uy, es que soñé que estaba yo en los escombros sacando gente. No, no soñaste, te fuiste en el astral, ¿sí? Hay otros trabajadores de la luz que son los guías de ascensión. Y estas son las personas que están compartiendo su propia experiencia de ir ascendiendo de cuarta, a quinta, y que están agachándose, dándole la mano a los otros para poderlo subir. ¿Sí? Entonces, esto es una labor hermosísima, porque no solamente te estás beneficiando tú, sino que estás ayudando a que los demás suban, ¿sí? Y esto nos lleva a otro trabajador de luz, que son los mostradores del camino. ¿Sí? Ellos son trabajadores de la luz que simplemente predican con el ejemplo. No tienes que convencer a nadie, porque las palabras pueden engañar, pero los hechos no. Hay una frase que me gusta que dice que tus hechos griten tan alto que tu voz no se escuche. Pues estos los mostradores del camino están predicando con el ejemplo. Tienen mucha influencia en personas, pocas o muchas, no importa. Pero si tú estás en la coherencia de mostrarles que lo que piensas, dices y haces está en esa coherencia, muchos te van a seguir.
y aunque sean pocos, no importa. Hay otros trabajadores de la luz cuyo trabajo no es muy agradable, pero alguien lo tiene que hacer, que son las dagas de luz. Son los llamados cazadores de sombras y se encargan de proteger todos los rituales de cualquier tipo. O sea, aquí no hay religión, aquí de cualquier tipo espiritual. Puede ser desde la activación de portales, desde una siembra de cuarzos, eh, de aperturas de tubos de luz, y su labor es evitar que las sombras, las fuerzas de élite de la oscuridad, impidan o interfieran en el trabajo que puede estar haciendo por la persona a cargo, ¿sí? Su labor siempre va a ser tras bambalinas, es decir, muy discreta, sin hacerse notar. Su trabajo es proteger y no divulgar lo sucedido. Trabajan junto con el arcángel Raciel, ¿sí? Hay otro tipo de trabajador de la luz que es algo muy hermoso. Generalmente se le da a mujeres muy sensibles, aunque también en algunos casos pueden ser hombres. Sí, son los de los portadores de la rosa blanca. Los portadores de la rosa blanca son trabajadores de la luz que reciben una rosa en etérico, la cual depositan en el corazón de aquellas personas que lo han perdido todo, que han perdido un familiar muy querido, y es una manera de llevarles consuelo. No necesitan estar al frente de la persona físicamente, o sea, lo pueden hacer a distancia, y su labor es muy importante cuando hay desastres naturales o un daño masivo que signifique pérdida de vidas. Ese don es hermosísimo. Y hay otro don todavía más impresionante, que es la corona de rosas amarillas. Generalmente son mujeres medicina las que les dan esta. Es una responsabilidad muy grande, porque la corona de rosas amarillas te sirve para sanar ángeles en batalla, arcángeles. Ellos en etérico acuden a ti para que puedas sanar sus heridas. Es una corona cuya rosa, sabemos que las rosas amarillas tienen la misma frecuencia vibratoria que un arcángel. Entonces, son muy buscadas para sanar heridas de batalla. Pues los portadores de rosas amarillas, que son gente muy especial, pueden hacerlo. ¿Ok? Qué rápido se nos fue el tiempo, chicos. Pues espero que tengas una visión más general de lo que son los dones, de lo que son los diferentes tipos de trabajadores de la luz. El don, que en la antigüedad nada más era para un uso de acuerdo a la época, los portadores del don se convierten en trabajadores de la luz en esta época actual. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si ya me puede ayudar con la diapositiva. Espacio Renacer es un centro holístico que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán. Se dan diferentes tipos de terapias energéticas. Sí, en Espacio Renacer también damos clases, conferencias, talleres, y te puedes comunicar con nosotros al 55 20 94 64 11. Solamente te pido de favor que sea por medio de WhatsApp, porque si estamos en alguna actividad, pues no te puedo contestar, pero en la primera oportunidad, créeme que tendrás respuesta. Sí, puedes sugerir temas, como generalmente me han sugerido temas. Puedes sugerir temas, hacer preguntas. Si no tenemos la respuesta, voy a ser honesto contigo. Sabes que no tengo la respuesta, pero te lo investigo. Pues tampoco sabemos todo, ¿verdad? También, igual que tú, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Lo hermoso de la espiritualidad es que jamás dejas de aprender. Muy bien. Nuestro correo electrónico, espacio renacer 2021 outlook.com. Y en Facebook nos puedes buscar como @ESP Renacer. ¿De acuerdo? Muy bien, pues yo te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en esta hora de espiritualidad. Recuerda que todos los jueves tenemos una cita a las 5 de la tarde con un tema de índole espiritual, siempre diferente. Mi nombre, León Fernando López de Paso Renacer, y te espero la próxima semana en Renacer Radio a través de US Interactiva. Que tengas una bonita tarde. Hasta la próxima.